Jesús, te damos gracias por este día hermoso que tú nos has dado. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por estos momentos, Señor, que nos permites congregarnos. Creemos que en diferentes partes del mundo, parte de la iglesia está congregada en diferentes lugares. Te pedimos para todos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que tú alumbres los ojos de nuestros entendimientos para que podamos entender por la revelación del Espíritu Santo a la esperanza que tú nos has llamado. Gracias, Padre, por este día, por la palabra que tú nos estás dando. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque tú estás edificando. Estás edificando hoy no la que ha de ser la esposa del primer Adán, sino la que ha de ser la esposa del postrer Adán, que es tu Hijo Jesucristo. Y esa es la iglesia. Padre, alúmbranos para que podamos ver el tiempo que estamos viviendo, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Yailin, Dios te bendiga. Sobrina de Nieves, la primera que se ha conectado con nosotros, desde la Florida. Cuando leemos a los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, el ministerio de Jesucristo, el pueblo de Israel estaba esperando ese momento. El momento llegó, su Mesías llegó, pero ellos no se dieron cuenta, lo tenían ahí ante sus ojos. Por eso Jesús les dijo, ustedes saben distinguir los tiempos. Si está nublado, pues dice, va a llover. Si está haciendo sol como está este día lindo hoy aquí en Puerto Rico, pues no va a llover porque está haciendo sol. Pero el tiempo de la visitación de Dios para este pueblo, ellos lo esperaban. El momento llegó y no lo vieron, no se dieron cuenta. Eso fue en el pasado. Llegó a un extremo tal la ceguera espiritual que Jesús le dice, el reino de los cielos se le va a quitar a ustedes. Se le va a dar a gente que produzca los frutos del reino. Esa otra gente, ese otro pueblo es la iglesia. La pregunta que tenemos que hacernos hoy todos nosotros y aquellos que nos están viendo y escuchando por medio del video. ¿Sabemos el tiempo profético que estamos viviendo? Yo personalmente creo que necesitamos ser alumbrados por el Espíritu Santo para que podamos entender el tiempo que estamos viviendo. Tiempos finales. Esperamos de regreso a Jesucristo. Pero como nos enseña la palabra, cuando Jesucristo regrese, Él no viene con relación al pecado. Eso lo hizo la primera vez. Ahora Él viene a establecer su reino por 1000 años. Pero al Cristo establecer su reino por 1000 años, la Biblia nos enseña que hay alguien más que va a reinar juntamente con Él. Y esa es la iglesia. Si sufrimos por Él, reinaremos con Él. Digno eres tú. Hay un cántico que nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes.
y sobre la tierra reinaremos. Y hemos dicho veces anteriores, hay que estarlo repitiendo, que Jesucristo no viene a unirse con cualquier cosa. Jesucristo viene a reinar con la iglesia, la cual es su cuerpo. Y nos tiene que temblar la rodilla, nos tiene que poner alerta la escritura que leyó la hermana en Romanos capítulo 8. Porque ahí en Romanos capítulo 8 dice quiénes son los hijos de Dios. Usted sabe que hay un comentario a nivel mundial que es una mentira de que todos somos hijos de Dios. Aquí el apóstol Pablo en Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son los hijos de Dios. Uno tiene que poner a pensar. Entonces, hay una escritura que usted se va a sorprender cuando yo la lea. Se va a sorprender en el sentido de que tantas veces que la hemos citado, inclusive muchos la saben de memoria. Mateo 16, y verso 13 en adelante. Dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Que soy hijo de hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Él les insistió: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Contestando Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús contestando le dijo: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo me detengo ahí en mi casa estudiando esta escritura porque me lleva mentalmente a un personaje en el Viejo Testamento llamado Job. En un momento dado, Job tuvo que confesar delante de Dios y decirle: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Oiga, pero Job no se está refiriendo a los ojos que tiene ahí en la cara. No. Pedro siguió a Jesús desde que Jesús le dio la orden, pescando con su hermano Andrés. Jesús le dijo: sígueme que te voy a hacer pescador de hombres. Pedro le siguió. Él veía a Jesús hacer milagros, lo escuchaba, pero ahora él tiene un conocimiento de Jesucristo que es el que nosotros necesitamos también. Es un conocimiento revelado.
Y eso tenemos que anhelarlo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice que a Dios le plació revelar a su Hijo Jesucristo en él. No que le dio revelación de Cristo. Es muy diferente. Reveló a su Hijo Jesucristo en Pablo. Y esto no era exclusivo, ni es exclusivo para Pablo, ni para Pedro. Es para la iglesia. El apóstol Pablo le tuvo que decir a los corintios: para vergüenza de ustedes mismos les digo que muchos no conocen a Dios. ¿Por qué tenemos que leer esta escritura, pero con detenimiento, escudriñarla y ver lo que ahí sucede? Porque necesitamos esa revelación. Porque los tiempos proféticos que estamos viviendo son tiempos de restauración. Un vehículo que nosotros tenemos se nos daña. Allá viene el mecánico. Y tiene dos alternativas. Mira, tiene esta pieza dañada. ¿Quieres la original? ¿O le pones un reemplazo? Eso me preguntaron a mí con la guagua que me dejó a pie. Las originales valían cada una 100 pesos, las tres 300 sin el IVU. El reemplazo salieron en 43 pesos, fue. Y ahí está. Ya me dejó a pie otra vez ayer. Entonces, Dios quiere que entendamos que estamos en tiempos de restauración. Pero en el ámbito espiritual se nos está prohibido poner reemplazo. Y lo original no lo tengo yo, ni lo tiene usted, lo tiene Dios. Ahora, para Dios establecer lo original, que es lo de Él, el diseño que ya Él tiene, Él me dice a mí, pero ten cuidado, que yo quiero ponerte un vestido viejo, nuevo, perdón. No es que tú me pongas y cojas lo que yo te doy para ponerlo como un gemiendo en lo que ya tú tienes, que no es mío. Tenemos que despertar a esta realidad, hermano. Si usted quiere meterse en la Biblia y ver el tema de restauración, todo lo que Dios nos tiene que decir desde el Viejo Testamento. Cuando se cumplieron los 70 años de cautiverio del pueblo hebreo en Babilonia, Dios comienza a cumplir su promesa que Él los iba a traer de nuevo a sus tierras. Pero cuando comenzaron a salir de Babilonia para llegar a Jerusalén,
encontraron que lo que Dios le tenía al principio ya no estaba. Los muros de la ciudad los habían quemado, no estaban. El templo, mucho menos. Ellos se dieron a la tarea, tanto el grupo de Nehemías como el de Esdras, a restaurar. Y restaurar es volver a poner todas las cosas en su estado original. Nosotros no podemos ser personas de dos pensamientos. Y cuando yo soy una persona que estoy en dos pensamientos, lo hago saber en la forma en que yo hablo. Yo escuché a un pastor que a mí me encanta escucharlo porque sé que tiene profundidad. Prefiero profundidad espiritual. Tiene conocimiento de lo que habla. Lo oigo hablar sobre la pandemia. Para traer una exhortación a aquellos hermanos que tienen la oportunidad de usar los celulares, el internet, toda esta tecnología, pero para usarla, para ministrar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes no saben cuántas iglesias han sido cerradas por causa de la pandemia. Y yo acá le decía, ninguna. ¿Cuántas iglesias se han quedado sin pastor porque murieron por causa del COVID? Entonces nosotros no podemos estar diciendo iglesia a un edificio y después decir, no, la iglesia somos nosotros. Bueno, ¿te peinas o te haces rolo? Porque dentro de la voluntad de Dios, nuestro hablar tiene que ser sí o no. Pero no puede ser sí y no. Yo no puedo estar creyendo una cosa hoy, hablarla, proclamarla y mañana decir otra que me contradice. Y ustedes saben que cuando se habla de la casa de Dios en el Viejo Testamento, el Viejo Pacto, se está hablando de un edificio físico, amén. Bueno, cuando tengan tiempo en su casa, le hace Segunda de Crónicas, capítulo 24. Allá, esto es para su casa ya. Jovencito ahí que comenzó a reinar a los 7 años. Joás. Y la casa de Dios para ese tiempo había que restaurar muchas cosas, como hoy en la iglesia de Cristo. Y había un sacerdote llamado Joyada. Qué nombre raro eso, ¿verdad? Que ese sacerdote secretamente se dio cuenta que la casa de Dios necesitaba ser restaurada en muchos aspectos. Pero no solamente se dio cuenta, sino que después que se dio cuenta, fue a la acción. Fue a la acción. Y comenzó a restaurar todo lo que había que restaurar. Y mientras este sacerdote estuvo vivo, este rey, que comenzó a los 7 años, reinó 40 años en Israel. Así que a los 47 murió. Pero mientras el sacerdote estuvo vivo, él se mantuvo siendo fiel a Dios. Pero cuando el sacerdote muere, ahora él comienza a hacer lo que le da la gana.
Y qué bueno, porque este sacerdote cuando comenzó a restaurar fue de acuerdo al diseño de Dios. Y así sucesivamente en el Viejo Testamento son muchos los que Dios usó para el proceso de restaurar. Verso 18. Yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre Cristo, sobre el comentario que hace por revelación Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues sobre esta roca, lo que tú estás diciendo que soy yo, Pedro. Primera persona, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahora escúchame bien. Hemos hablado de Primera de Corintios capítulo 3, donde Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Sobre ese fundamento, ahí habla el apóstol de 6 materiales: oro, plata y piedras preciosas. Los otros 3, madera, heno y hojarasca. Pregunta: de esos 6 materiales, ¿cuáles son los 3 de ellos en lo que más se está haciendo énfasis y que la mayor parte de muchos pastores con su congregación pretenden edificar sobre la roca que es Cristo? ¿Cuáles son esos 3 materiales? La madera, el heno y la hojarasca. Yo me recuerdo muchos años atrás, cuando yo me convierto, había un mensaje a flor de labio de los predicadores: que no podemos imitar al mundo, que no nos podemos hacer amigos del mundo. Y las hermanas mujeres eran las más que sufrían esos mensajes. Pero cuántas cosas están practicando en muchas congregaciones que no son en conformidad al diseño establecido por el Señor, sino es que están imitando al mundo. Y ahí no tiene que ver nada con la vestimenta de mujeres ni de hombres, sino cosas que se están practicando. Yo he mencionado algunas y hay que seguirlas mencionando, a ver, porque como le dijo Pablo a Timoteo, pues habla a tiempo y afuera de tiempo. Te escuchen o no te escuchen, le dijo Dios a Ezequiel: habla, lo tuyo es hablar mi palabra. No te preocupes si no te escuchan, pero tú tienes una responsabilidad y es de hablar. Ya Ezequiel murió, pero estamos nosotros hoy. Y yo tengo que hablar, me escuchen o no me escuchen. Por eso es que Juan, que es el ministerio que Dios usa a ese hombre para hablarnos de la restauración, cuando Juan comienza su evangelio, él nos lleva ¿a dónde? Al pasado. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios, o estaba con Dios, y el verbo era Dios.
Recuerden que cuando nos metemos a leer la Biblia, tengamos cuidado con nuestra mente carnal. Porque hay cosas en la Biblia que hay que discernirlas espiritualmente, no con nuestra mente carnal. Pablo se lo dijo a los corintios cuando fue y le dijo: a ustedes les tengo que hablar como a niños, no como a espirituales. Tengo que hablarle como a carnales, como a hombres. Y ahí es donde Pablo le dice que las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Bueno, yo le traje un ejemplo en la reunión pasada, si la mente no me traiciona. El caso del encuentro con Nicodemo con Cristo, que Cristo le dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que descendió ¿de dónde? Y que está en el cielo. Yo, pero ¿cómo es la cosa? ¿Estás en el cielo o estás aquí o qué pasa? Porque seguido lo ubicamos en el tiempo. El tiempo es para nosotros, pero el Señor es tanto el principio como el fin. Si tú vas a buscar al Señor en el principio, no lo vas a encontrar, porque Él sigue buscando y no lo vas a encontrar. Y si lo vas a buscar en dónde terminó, pues sigue buscándolo, porque es que Él no tiene principio ni fin. Amén. Esas palabras están ubicadas para nuestro idioma, para que entendamos. Yo voy la semana pasada con Elisa a comprar en una plaza que tienen unos dominicanos en Bayamón, que se congregan en Santa Juanita. Hay un cliente antes de yo ir a pagar y él se despide de su cliente y le dice: que Diosito te acompañe. Yo le dije: ¿qué tú dijiste? ¿Tú te crees que es un Dios que está sentado sobre el círculo de la tierra? Me dijo: ¿qué? Yo le dije: parece que tú no lo has leído, ¿verdad? Que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Pues léete Isaías 40 y ahí lo vas a encontrar. Entonces no es chiquito nada, no es un Diosito, es el Dios grande, grande, grande. Abarca el mundo entero. Todopoderoso. Que Diosito te acompañe. Y Juan dice que en ese verbo que era Dios, que es la palabra que se hizo carne y habitó en medio nuestro, ahí está en el verso 14 del primer capítulo. Pero Juan sigue diciendo en los primeros versículos, después del verso 1 y 2, que en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz que alumbra a todo el mundo. Eso fue Jesucristo que dijo: yo soy la luz del mundo. Y que las tinieblas no pudieron. Dependiendo de la versión que usted lea, pues. No pudieron sobre las tinieblas, porque donde llega Cristo, que es la luz, las tinieblas desaparecen. Por eso es que cuando Él llega al corazón de un hombre o de una mujer que está en tinieblas, está en pecado, está falta de conocimiento de la voluntad de Dios, cuando se convierte a Cristo, Cristo viene a ser no solamente el Salvador, el Señor, sino que viene a ser la luz. Y esa luz comienza a brillar desde adentro, a alumbrar. Y la persona dice: oh,
Me estoy sintiendo diferente. Porque hay algo dentro de usted. Que ahí comienza. Y esa es la luz. Y esa es la vida. Hermano, la iglesia tiene que ser edificada por medio de la luz y la vida. Si no, no hay crecimiento espiritual. Y ahí tenemos que irnos a Génesis otra vez, al huerto del Edén. Hay dos árboles en el medio del huerto. Hay uno que Dios le prohíbe comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero allí estaba el árbol de la vida, que Dios le dijo, de todo árbol que da fruto puedes comer. O sea, no le prohibió comer del árbol de la vida. ¿Qué era lo que quería Dios? Si Adán hubiese comido del árbol de la vida, ¿qué hubiese pasado? Que Dios, como la fuente de vida, se le había metido por dentro a Adán, y entonces Adán podía cumplir el propósito de Dios. Pero comió del otro árbol. ¿Qué fue lo que encontró? La muerte. Y esa fue la herencia que nos dejó. Pero gracias a Dios, porque llegó el postrer Adán, Cristo Jesús. O sea, Cristo no estaba buscando dónde congregarse, ni con los saduceos, con los fariseos, con los herodianos. No. Cristo no necesitaba religión porque Él es la vida. Porque Él vivía por la vida del Padre. Pero no lo dejó ahí. Él dijo, y el que cree en mí, vivirá por mí. La vida espiritual que yo estoy viviendo, ¿será porque soy religioso? ¿Será porque me congrego todos los domingos? ¿O es que esa vida está dentro de mí? Porque a la larga, en el diseño de Dios, ¿qué es lo que quiere Dios? Y leímos aquí en Romanos 8, versos 28 y 29. ¿Qué es lo que quiere Dios? Una familia que todos nos parezcamos ¿a quién? A Cristo Jesús. Y esto es un proceso. La hermana trajo ahí algo que habló del cactus, ¿fue? Que con el tiempo dio la flor. ¿Y que se convirtió el gusano con el tiempo? En una mariposa. Pero eso es un proceso. ¿Y sabe lo que dice esta versión pechita? Dice que a los que Dios llamó, los marcó con la imagen y semejanza de su Hijo. Eso está en el pasado. Nos marcó. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo que Dios conoce a los que son suyos. Porque dentro de cada hijo de Dios hay una marca, hay un sello. ¿Y quién es esa marca y ese sello? Es Cristo Jesús. Alaba mi alma al Señor. Entonces Cristo como vida está creciendo en nosotros, haciéndonos morir a nosotros, para que a la larga, cuando seamos transformados, todos nos vamos a parecer a ¿quién? Porque es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, esto es la visión que tiene que tener la iglesia. Que no es capricho mío, esto está ahí, en las Escrituras. Ahí está el diseño. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo las puertas del Hades? ¿Qué significa eso para nosotros? A mí me llamó la atención. Yo dije, bueno, pues vamos a buscar. Y las puertas del Hades significan los poderes de la muerte. Cuando uno como individuo cae en decadencia espiritual, la muerte espiritual sigue acopando a uno. Cuando una iglesia cae en decadencia espiritual, es la muerte espiritual la que sigue poco a poco. Esa es la obra
satánica. Al diablo no le está malo que cantemos 4, 5, 6, 10 alabanzas los domingos. Sigan cantando ahí. Pero tengamos cuidado que no nos pase como una de las iglesias de Apocalipsis. Que el Señor le dice, tú tienes nombre de que vive, pero estás muerta. Cuando dijo no van a prevalecer, es como que me está hablando de algo que iba a pasar en el futuro. Entonces yo pregunto, el tiempo que estamos viviendo, vamos a leer el libro de los Hechos desde el principio. ¿Cómo era la iglesia cuando se comienza a manifestar? ¿Quién era que guiaba a los apóstoles? Hermano, ellos no tenían la Biblia como la tenemos hoy nosotros. No tenían la Biblia, pero tenían al autor de la Biblia en su espíritu, que era el Espíritu Santo. Amén. Que los guiaba. Que el Señor le había dicho, cuando ustedes tengan que hablar, no se preocupen por lo que van a hablar, porque es el Espíritu Santo quien va a hablar a través de ustedes. ¿Quién hablaba a través de Cristo? El Padre. Cristo decía, palabras que yo hablo no son mías. Lo que yo oigo decir al Padre, eso es lo que hablo. La iglesia comenzó a hablar, los apóstoles, a predicar y a hablar. No era porque ellos fueron a ningún instituto, ni porque tenían... No, ellos tenían al Espíritu Santo dentro, quien hablaba a través de ellos. Y para confirmar lo que ellos decían, lo que estos hombres están diciendo es la verdad, ahí surgían milagros para Dios confirmar la palabra que ellos estaban hablando. Esa es la razón de los milagros. Pero hoy, tendremos que restaurar, orarle a Dios para que lo original, según el diseño, sea restaurado en cada uno de nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Pero repito, todo aquel que crea esto tiene que tener claro que tiene que pedirle a Dios que lo alumbre también para abandonar todo aquello que es madera, que es heno y es hojarasca. Porque Dios nunca ha necesitado de nadie, ni de nada. Y la obra que Él se ha propuesto hacer, no hay nada ni nadie que se la impida llevar a cabo. Lo único que van a haber muchos que lamentablemente, como dice Pablo escribiendo a Tito, hay muchos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hay muchos pastores a nivel mundial que son los responsables. Que tú los llevas al diseño, a las escrituras. Sí, pero... porque ellos saben que tienen que bajar de donde están arriba. Tienen que bajar, tienen que humillarse, pedir perdón. Y les causa trabajo a todo ser humano, y eso es soberbia, eso es orgullo, decir, hermano, yo estoy equivocado, perdónenme. Esto no es así. ¿Por qué? Porque el tiempo profético que estamos viviendo, ¿dónde está ilustrado en la Biblia? En Apocalipsis capítulo 3, ¿dónde? La iglesia de la Odisea. ¿De quién es la iglesia? Es de Cristo. ¿Quién es
el que manda en la iglesia? Cristo. Pero ¿qué significa la palabra Laodicea? Esta es la última del tiempo que estamos viviendo. La palabra Laodicea significa la opinión del pueblo. O sea, es lo que el pueblo diga, no es lo que dice el Señor de la iglesia. Laodicea, ¿y dónde está el Señor de la iglesia? Está allá afuera en la puerta. Fuera de la puerta. Entonces, en tiempos de restauración, que es el que estamos viviendo, el Señor lo que quiere es que salgamos de una vez y para siempre de todo lo que tiene que ver con Laodicea, que es una iglesia materialista. Que lo que predica es un mensaje de oferta. Que no es Cristo el Señor de su vida, de ese pastor, del ángel de la iglesia, ni de la iglesia, porque el Señor de él y de la iglesia es el Dios Mamón, el dinero. Lo que hay que escuchar las predicaciones de ellos. La Biblia dice en Efesios 1:3 que Dios nos bendijo. Eso está en pasado. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Las bendiciones en el viejo pacto del pueblo de Israel eran bendiciones materiales. Las ovejas, la agricultura, que era de eso ellos vivían. Dios les decía, si ustedes me cumplen esto, pues yo les prometo esto. Todo era bendiciones de abajo. Pero las bendiciones de la iglesia, del cuerpo de Cristo, son bendiciones espirituales. Y ya Dios no nos puede dar más bendición espiritual, porque Él dice ahí que nos dio toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué son las cosas de abajo? Esas son añadiduras. Entonces, me han cambiado el mensaje. A Junito le dieron la queja a alguien, no va mucho, que el pastor allá dijo, si usted quiere ser bendecido económicamente, traiga los diezmos. ¿Y qué? ¿Dar es malo? No, al revés. Por ejemplo, aquí se paga luz, agua, y aquí tenemos testimonio. Yo soy uno que puede dar testimonio de la ayuda que me han dado aquí, de tanto que me han dado. Pero yo no puedo pararme aquí a traer un mensaje para decirle que Dios no lo va a bendecir materialmente si usted no diezma, porque estoy apelando a Malaquías. Ya, que el que esté dando aquí dinero, sígalo dando, porque aquí ya sabemos para lo que se usa. Yo no estoy diciendo que no lo haga. Lo que yo estoy diciendo es yo coger y torcer la palabra de Dios con un propósito que no es el propósito de Dios. Ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está el peligro. ¿Dónde está en el diseño que el Señor le dijo a Pedro? O a alguno de los apóstoles. Recuerden que ustedes tienen que organizarse y nombrar una junta. Ahí lo que habían eran servidores, llenos del Espíritu Santo, no que tenían buena preparación académica. Cuando fueron a escoger los 7 diáconos, no fue Pedro ni Juan, no fueron los apóstoles los que escogieron esos 7. ¿Quiénes fueron? La iglesia. Ellos le dieron la instrucción, mira, escojan 7 hombres que sean llenos de fe y del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que se vayan a hacer milagros en las calles. No, para que sirvan, para que sean servidores en las mesas de las viudas.
¿Qué diferencia, eh? Hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Porque para eso es que nos mandó el Señor, a servirnos los unos a los otros. ¡Aleluya! Y ese ejemplo lo dio ¿quién? Ahí está el diseño, Cristo Jesús, que dijo, yo no he venido para que me sirvan. Ahora, ¿cuánto le tuvieron que pagar a Gilbertito Santa Rosa, que fue a cantar por primera vez, ay, qué sé yo dónde fue? ¿Fue de gratis? No. De eso es que él vive. Ahora, ¿cuántas voces preciosas hay en diferentes iglesias para cantarle al Señor? Pero cada alabanza tiene un precio ya. Si usted no me paga esto, yo no puedo ir a cantar. Entonces el dueño de la iglesia nos dice, tienen que dar por gracia lo que por gracia han recibido. Pero yo le digo al Señor, no, eso tú lo dijiste en el pasado porque estabas equivocado, pero yo tengo que cobrar por lo que yo... Y eso está dentro de las congregaciones, hermano. No me diga que no, porque eso es así. Un evangelista, a un hermano pastor de Monterrey, 3 días de campaña. Yo estaba en el conjunto, yo iba a cantar un día. No, mentira, yo no estaba invitado ahí para nada. Después fue que él me llamó y me dijo, Víctor, necesito ayuda urgente. Y yo, ¿qué te pasa? Yo creí que había un enfermo. La campaña comenzaba jueves, terminaba sábado, eran 3 días. El miércoles por la noche el evangelista lo llamó. No, que nos falta de cuadrar algo, pastor. Y él le dijo, no, está todo ya ready, listo para empezar mañana. Y le dijo, no, pero es que no hemos hablado del precio por los 3 días. ¿Cuánto usted cree que le pidió por los 3 días? Yo ni me atrevo a decir. 3,000 billetes. Y Héctor le dijo, pues, hermano, se acabó la campaña sin empezar. Olvídense que no hay, porque nosotros somos muy poquitos y no tenemos ese dinero para pagar. Ahí fue donde él me llamó. Me dijo, aunque sea un día nada más, pues fui con el conjunto y un día, y él predicó los otros 2 días. Hermano, y eso no está menguando, eso está creciendo, ese ambiente. Evangelista predicando el evangelio a los que ya están convertidos, pero tienes que pagarle para que venga a predicar. Otros, ya ustedes saben la historia, que Dios me dijo y Dios me mandó. ¿Qué te dijo Dios y a qué te mandó? A que le edificara una casa llamada el edificio. Entonces, yo estoy ante la disyuntiva, o le creo a este. Si le creo a este, le estoy diciendo, Señor Jesús, tú fallaste, porque tú dijiste que tú ibas a edificar la iglesia, y cuando yo veo a Pablo diciéndole a Timoteo que la iglesia es la casa del Dios viviente, ahora le dices a aquel que la vayas a edificar, o eres tú o es aquel. ¿Por qué? Porque tienen una visión distorsionada. Amén. Distorsionada. Y como tienen una visión distorsionada, pues el mensaje y lo que practican es distorsionado. Entonces, antes del regreso de Jesucristo, pues tenemos que darnos ¿para qué? Para la restauración. Mire, le voy a decir una cosa. Si usted cogía a los discípulos, ¿cuántas veces ellos estaban preocupados porque por el reino? Señor, pero ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Cada rato le hacían esa pregunta. Estaban interesados. Ese interés tiene que haber en cada uno de nosotros, Señor Jesús, que tú seas el Rey verdaderamente en nuestras vidas, no en nuestra boca, sino en nuestro diario vivir. Que sea el Espíritu Santo que vuelva de nuevo a darnos vida, que por causa de la desobediencia
Esa vida se fue apagando. El Espíritu Santo está contristado. Esa vida manifestada, que cuando lleguemos a la congregación el domingo, no tengamos que esperar por nadie que dirija los cánticos. Así empezamos en Toalta. Ya salió una hermana o un hermano cantando un cántico, la iglesia le seguía cantándole al Señor. Cuando uno miraba para el lado, había muchos llorando, muchas visitas por primera vez, pasando al frente para que oraran por ellos. ¿Quién era eso? ¿Quién estaba haciendo eso? Ahora tenemos que tener cuidado, que muchos empezarán por el Espíritu. Hay que tener cuidado y cuidarnos, que no terminar por la carne. Y nuestro amén tenemos que tener cuidado dónde lo ponemos, dónde lo decimos. Tenemos que estar pendientes cuando un hermano de otra congregación venga a hablar negativamente, lo que no es, y uno con mucho amor, respeto, pero mire, firme ahí, un momentito. Parece que no está sabiendo leer el plano. Cuando yo trabajé en las urbanizaciones en Bayamón, en el campo de electricidad, habían 3 modelos de casa. Y cada modelo tenía un plano diferente. Y al maestro de obra que estaba a cargo de los carpinteros se le entregaba el plano arquitectónico. Tenía que dejarse llevar por ese plano. Este lote por ahí para abajo tiene 20 casas, el mismo modelo. Tenía que dejarse llevar por el mismo plano. Pero no solamente los carpinteros. Se le entregaba un plano al jefe de los electricistas. Teníamos que dejarnos llevar por ese plano. Se le entregaba un plano al plomero, al jefe de los plomeros. Cada cual ejerciendo lo que tenía que hacer, pero dejándose llevar ¿por qué? Por el plano. Y ahí había diferentes modelos después. Pero en el reino de Dios hay un solo modelo. No hay muchos modelos, hermano. Si hay uno solo, entonces quiere decir que hay un solo diseño. Para los que estamos aquí en Puerto Rico, para los que están en Colombia, para los que están en Estados Unidos, para los que están en la Florida, para los que están en Nueva York, el plano es el mismo. Es el que está aprobado. ¿Cuántos no anhelamos, como decimos, mira nuestro vocabulario, un avivamiento? Eso no está mal, pero un momentito. ¿Cuántos estamos dispuestos que antes del avivamiento tenemos que despojarnos de muchas cosas? Entonces, el asunto es que la religión enseña, cuando hablamos de despojarte de muchas cosas, pues seguido pensamos en el cigarrillo, en la cerveza, en la playa. ¿Cómo visten las hermanas? Con una visión distorsionada de lo que es la santidad. Yo no estoy diciendo que esas cosas se pueden hacer y que son buenas. No es eso. Pero lo que tenemos es que tener cuidado, que la santidad sin la cual nadie verá al Señor va mucho más allá de eso. Y el nuevo hombre, según Efesios capítulo 4, el Señor quiere que sea creado ese nuevo hombre conforme a la verdad y la santidad de Dios.
La santidad en un hombre o una mujer de Dios es cuando somos íntegros a lo que Dios ha establecido. Y damos gracias a Dios por este local, porque si llueve no nos mojamos. Pero tenemos que ser firmes. Esto no es la iglesia. Esto no es la casa de Dios. Este no es el templo. Parte de la iglesia de Dios está aquí dentro metida, que somos nosotros. No podemos decir una cosa aquí, allá en la calle decir otra. No, hermano, pero es que usted tiene razón, pero es que ese sitio es consagrado para Dios. No, lo que es consagrado para Dios somos nosotros. Alaba mi alma al Señor. Yo tenía muchas cosas aquí escritas. Pero vayan otra vez a la escritura ahí, de Romanos capítulo 8. Los que son guiados por el Espíritu, los tales son los que son hijos de Dios. Continuamos el domingo, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Pidiéndote, Padre de la gloria, que esta palabra no quede en el vacío, sino que tú le des el crecimiento a la misma en cada uno de nosotros. Que podamos ser lo que tú dices que ya somos en Cristo, la luz del mundo. No solamente en palabras, sino en la acción, en nuestro diario vivir. Que nuestras vidas están siendo edificadas por la verdad, por la luz y la vida que es tu Hijo Jesucristo. No hay otros materiales. Ayúdanos para ver lo que es madera, heno y hojarasca, para deshacernos de todo eso. Para que podamos decir, como dijo Pablo, estamos viendo como en un espejo el rostro del Señor. Que cuando yo vea a una hermana o a un hermano, yo vea el rostro del Señor en ese hermano y en esa hermana. Por lo que tú estás haciendo desde tu espíritu, desde nuestro espíritu, para que un día, que eso lo tienes tú determinado, seamos revestidos de ese cuerpo que tú nos tienes reservado, un cuerpo glorificado como el que tiene tu Hijo Jesucristo, y que esa va a ser la vestimenta. Vamos a estar vestidos por dentro y por fuera de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús.